En este video por fin ya vamos a dar las bases finales, podría decir, de lo que es la programación en lenguaje Julia. Entonces vamos a ver las funciones. Ya hemos visto un poquito de funciones, pero vamos a ver bastante más sobre cómo definirlas, cómo trabajarlas, diferentes tipos de funciones y cómo operan con diferentes argumentos. Algo ya hemos ido introduciendo y probablemente la mayoría de ustedes alguna práctica ya empiezan a tener con las funciones en Julia, pero vale la pena revisarlo con cuidado cada cosa. En Julia vamos a definir, por ejemplo, de hecho, los objetos completamente vía las funciones. O sea, los objetos no solamente son las características de los objetos en sí, sino cómo se operan ciertas acciones, ¿no? Piensen que uno puede decir, caminar, pues para una persona significa una cosa, ¿no? Entonces el objeto persona debe de caminar de una forma, eso significa. Pero si yo me refiero a un coche, el caminar, pues no tiene nada que ver con que un coche esté caminando, no significa lo mismo que una persona esté caminando, ¿no? Entonces, hay como varias posibilidades para aplicar las mismas acciones, o más bien, el nombre un mismo nombre de una acción, un mismo verbo, a diferentes objetos y va a significar diferentes cosas. Eso lo vamos a entender bien y de paso vamos a poner algunas definiciones que son anónimas, o que son algunas funciones que son anónimas, o algunas diferentes formas de definir, y vamos a entender también un poco más sobre las variables, sobre cómo actúa en la memoria de la computadora. Parece como un tema técnico e irrelevante, pero no lo es. Van a ver pronto que no lo es. Entonces, el primer paso es decir cómo se escribe una función en Julia. Una de las versiones de cómo definir una función en Julia ya la vimos. Es directo. Ustedes ponen el nombre de la función, abren paréntesis, escriben los argumentos que van a ir dentro de los paréntesis, cierran paréntesis, igual, y luego la definición directa, o sea, cómo se va a operar nuestra función. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este cuadrado de un número, y pues lo que vamos a hacer es aplicarlo, ¿no? Vamos a aplicar el cuadrado y nos va a arrojar el cuadrado de 5 en este caso. No, esto no les sorprenderá nada porque ya vimos algunos ejemplos así, que incluso creo que utilizamos justamente un cuadrado por ahí. Hay otros ejemplos que ya también vimos, como el que uno le pueda asignar un tipo de variable concreto a una función de esta manera, ¿no? Entonces, para asignarle el tipo de variable, nosotros lo que hacemos es escribir dos puntos, y después el nombre del tipo de variable sobre la variable que vamos a ocupar, y eso nos va a hacer que esta función esté definida para ese tipo de variables, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, utilizando un poco lo que ya vimos en algún otro video, escribimos el hola nombre, que es nuestra variable, con el signo de gato, cómo te va, ¿no? Entonces eso nos da un saludo. Entonces lo probamos, y cuando yo aplique el saludo a fulanito o fulanita, o puedo saludarme a mí mismo, ¿no? Entonces, hola Ata, y entonces me va a saludar, ¿no? Eso es todo lo que hace la función saludo. Está bien, ya nos arroja algo, es algo práctico. Si uno quiere escribir ciertos correos, puede justamente escribir el correo, y todo lo que incluya un nombre puedes sustituirlo por esta cosa del signo de pesos y la variable, ¿no? Y así pueden ustedes poner, por ejemplo, varios correos que sean diferentes. Escriben todo un correo en Julia, pero sustituyen las palabras adecuadas para que ya sepa que se lo tengo que escribir a mi abuelita, se lo tengo que escribir a un amigo, no sé qué. Es la misma historia en realidad, pero sé que hay algunas cosas que tengo que cambiar, y eso lo puedo cambiar. Son solamente algunas cosas. Entonces el nombre lo puedo cambiar, el cómo me refiero a otra persona también lo puedo cambiar, el si me refiero de tú o usted lo puedo cambiar, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Simplemente pongo el signo de pesos y los nombres de las variables y lo sustituyo. Entonces, aunque es una función simplona aquí, pues pueden ver que tiene una aplicación más o menos directa que les puede resolver problemas de cuando uno tiene que escribir para muchas personas. Por ejemplo, cuando uno hace cosas para un congreso, necesita enviar correos a 50 o 60 personas invitándolos, y todas es igual.
Lo único que tienen que cambiar es el nombre y no quieren estar cambiándolo ustedes, quieren que se haga automático, ¿no? Entonces, así yo puedo escribir la lista de todos los nombres y simplemente aplicar un ciclo aquí donde me vaya sustituyendo todo eso. Entonces ahorita vamos a ver eso de los ciclos justamente, pero ya se ve que aunque es una función sencilla, pues tiene una aplicación directa que quizás no habían pensado. Ok, bueno, ahora, ¿cuál es el problema de esta forma de escribir las funciones? Que si yo tengo algo más o menos sofisticado, cuesta trabajo poderlo escribir en una sola línea, ¿no? Incluso ya en las cosas que han intentado hacer como ejercicios, pues se han dado cuenta que incluso para nombrar a veces un conjunto o algo así, no es fácil nombrarlo en una sola línea. Una función, pues mucho más, porque probablemente van a requerir de ciertos conjuntos complicados, de otras funciones dentro, etcétera, o sea, que llamen a otras funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy implícitamente llamando la función cuadrado. Y quizás, si lo sumo, pues estoy llamando la función suma, ¿no? Y si le hago X y Y cosas, pues voy a tener como más o menos buenas complicaciones dentro de las funciones. Y ya se ve que así de forma directa no es evidente siempre poderlo hacer. En particular, por ejemplo, tengo esta función que es en realidad muy sencilla, donde digo que f de x va a ser igual a un medio de x si x es menor que 1. Y f de x va a ser igual a x cuadrada si x es mayor que 0. Dije 1 antes, era 0. Y eso pues parece imposible directamente utilizando este tipo de estructuras de definir las funciones, donde ponen nada más el nombre de la función, los argumentos, un igual y la definición enfrente, ¿no? Entonces aquí de hecho, incluso matemáticamente, pues no puedo escribirlo en una sola línea, tengo que escribirlo en dos líneas, ¿no? Entonces como es un poco latoso poderlo escribir en una sola línea, pues hay que pensar en algo que nos diga dónde comienza la función y que pueda hacer operaciones y luego dónde termina. Eso se les llama bloques de código, ¿no? Entonces cuando algo comienza con un comando, enfrente de ese comando pasa algo, luego hay código escrito y luego termina en end, le llamamos bloques de código. Y aquí me voy a referir a todos los bloques de código, excluyendo uno que ya vimos, que es el de struct y los mutable struct, ¿no? No los voy a elegir esos como parte del código, porque de hecho la parte también funcionan algunas de las cosas que voy a hablar aquí dentro de la parte de los objetos, pero conviene los objetos dejarlos tal cual como hasta ahora los expliqué. En el fondo ustedes pueden definir funciones dentro del objeto, pero no se los recomiendo. Les recomiendo en general definir las funciones fuera del objeto y no dentro del objeto. Bueno, a lo que truje. En particular, ahorita quiero un bloque de código que me pueda hacer condicional. O sea, que si x es menor que 0, aplique esta función. Si x es mayor que 0, entonces aplique esta otra de x cuadrado. O cualquiera que se me ocurra en el camino. Y a ese tipo de bloque se llama if, ¿no? El condicional if. Entonces voy a comenzar con un if, que es el nombre del condicional. Luego voy a poner la condición, algo significa la condición. Luego voy a escribir el código de qué es lo que puede suceder si pasa una cierta condición. Y luego voy a terminar con end. En el caso de if, además tengo como varios subintervalos ahí adentro que están definidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pone? Voy a poner el ejemplo con este de aquí. Entonces comienzo con if, como lo dije. Luego paso con una condición, y la condición es una variable booleana que puede ser verdadero o falso. Entonces hay muchas formas de obtener una variable booleana. Una es escribiéndolo directamente. Entonces si yo escribo true, pues me va a aplicar la condición. Si escribo false, no me lo va a aplicar, ¿no? Entonces en ese caso le pido escríbeme hola si escribí true aquí, ¿no? Entonces ahora si escribo false, pues no lo va a escribir. ¿Por qué? Porque la condición no se cumplió, ¿no? Ahí lo dice, false. Pero yo también puedo escribir aquí, si 1 es igual a 1, entonces escríbeme hola. ¿Por qué? Porque 1 igual a 1 es un true. Esta es una función o un operador que está comparando
dos cosas y me arroja un true si es verdadera, si es verdadera la comparación, que son dos iguales, ¿no? Perdón, que es que uno sea igual a uno, y pues eso es verdadero, entonces me arroja un true y por lo tanto lo cumple. Pero puedo hacer cosas mucho más complicadas, ¿no? Yo puedo hacer, por ejemplo, aquí un rand de true, false, ¿no? Entonces va a arrojar y aleatoriamente me va a arrojar ahí un true o un false, ¿no? Entonces a veces me va a escribir el hola, a veces no me lo va a escribir, porque aquí lo único que me está poniendo en la condición es que yo que lea si es true o false, que es la variable booleana. Pero eso lo puedo generar de muchas maneras. Entre otras, pues puedo hacer una función que me produzca aleatoriamente los true o false. O puedo hacer, como lo puse aquí, un comparativo con este operador. O puedo poner también un otro operador que sea, bueno, aquí puse el 2, pues no me lo va a escribir. Pero también puedo poner, por ejemplo, que sea menor o igual que 2. Y eso pues, es verdadero, entonces me lo imprime, ¿no? Entonces, así funciona el comando if. Si yo le doy aquí una comparación que puede ser de muchas maneras, la pude obtener de muchas formas. Puedo poner aquí también cuadrado, si era cuadrado, ¿no? Sí, cuadrado de true. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a operar true multiplicado por true. Y eso lo entiende como 1 por 1. Y si le da 1, entonces, entonces me arroja un true, ¿no? O si hubiera puesto un false, hubiera sido 0 por 0 y como eso da 0, pues me hubiera arrojado un false y no hubiera funcionado, ¿no? Eso también lo puedo hacer. Bueno, ahí tienen la clase de ejemplos que se pueden hacer con el if. Otra posibilidad con estos bloques de if es que yo le dé una alternativa que es como en este caso. O sea, dice si x es menor que 0, entonces se escribe esto. Si no, que es el otro caso, tal cual, entonces utiliza el x cuadrado, ¿no? Entonces yo le puedo decir, vamos a hacerlo tal cual, ¿no? Entonces aquí voy a escribir x va a ser igual a 3. Y ahora, en vez de escribir, esto, le voy a decir if x es menor que 0, entonces print ln ¿qué dijimos? X cuadrada, no me acuerdo si era X cuadrada ese o X entre 2, X entre 2, ¿no? X entre 2. Else, print ln, aquí me faltó el 2, perdón, y aquí X cuadrada, ¿no? Entonces, lo comento para que no me estorbe. Y pues ya, como le puse 3, pues va a aplicar el cuadrado. Pero si le pongo menos 1, me va a aplicar el de aquí, menos 1 entre 2, ¿no? Entonces, para que haya, por ejemplo, esto me implica que hay cosas que pueden ser negativas. Y en este caso, en cambio, pues van a ser siempre positivas, ¿no? Entonces, si yo le pongo menos 5, aplica el coso Si le pongo 0, pues no pasa nada, porque en los dos casos no lo puedo descubrir, porque en los dos casos me aplicaría lo mismo. Pero si le pongo 33, me va a elevar al cuadrado el asunto, ¿no? Entonces, todavía no estoy haciendo funciones, solamente estoy haciendo bloques de código, como lo había explicado en la fórmula. Lo voy a dejar con el hola y adiós para que lo vean. Entonces, esto es verdadero, ¿no? Ya terminó la clase, digo, ya seguimos en la clase. Falso. Entonces, pues contestas adiós. Ah, no es cierto, es verdadero, ¿no? Entonces vamos a poner aquí que es verdadero. Ay, perdón. Ya abusé de Julia. Era true. Entonces escribimos que es verdadero y por lo tanto el print ln que me pone es el de hola, ¿no? Entonces, o continúa la clase o algo así podría poner. En fin, esa es una segunda opción del bloque de código if. Y hay una tercera opción. Y la tercera opción es que yo no solamente agregue el if y el else, ¿no? Aquí podría incluso poner uno más, else, y que sea print ln no saludo cosas raras,
¿no? Entonces, yo qué sé, ¿no? O lo que sea, ¿no? No saludo si no sé qué eres. Si no sé qué eres. Ahí está. Para no ser ofensivo ante nadie. Entonces, qué es lo que hace esta cosa? Este ciclo. Dice, si eres mujer, si el género es mujer, entonces va a saludar buenos días, señorita, y el nombre de la mujer. Si eres hombre, entonces va a salir buenos días, señor, y el nombre del hombre, ¿no? Si eres un gato, pues entonces le va a salir miau miau y el nombre del gato. Y si es cualquier otra cosa, pues no lo va a reconocer y va a como omitir el asunto, ¿no? Entonces, pues con el gato salió el nombre de mi gato, que es Nimbu. Si yo pongo aquí Ata y le pongo hombre, ¿cómo era? Hombre. Entonces me regresa, como lo escribí mal, pues me dice que no saludo a lo que era. ¿Qué era lo que tenía que poner? Ah, no, lo puse al revés. En gato puse el nombre. Hombre, y aquí vamos a poner Ata. Ata, ya no. Qué bueno que puse que no era una cosa rara. Así no me auto ofendí. Buenos días, señorata. Y si pongo aquí mujer, y ahora le pongo fulanita, pues me va a arrojar el buenos días, fulanita, ¿no? Entonces ya tienen con eso todas las opciones que hay para el condicional. Hay una versión de condicional que es compacta, y eso es evitando tener el código a lo largo, o más bien a lo alto, lo escribe todo de frente, pero es horriblemente fea, y es altamente no recomendable. Por lo tanto, ni siquiera se las voy a enseñar porque no es tan legible esa versión de if. Quizás para algunas cosas sería práctico, pero prefiero en realidad que no la aprendan porque es una mala práctica en general, para mi gusto, el no poner el if en un bloque, porque es mucho más legible cuando es en bloque. Entonces, aunque lo otro pueda ser compacto, es compacto de una mala forma, no como los como los conjuntos, sino de una forma que todavía no me termina de gustar, y por lo tanto prefiero omitir por ahora el cómo hacer la notación compacta de los if. Y si no, pues ya acabamos en este. Entonces aquí vamos a dejar este video, y en el siguiente empezaremos a ver cómo aplicar cómo definir una función también como un bloque.